Querida Iglesia del Señor, muy buen día a todos. Gloria sea al Señor. Qué privilegio tan grande poder estar en este lugar para compartir una reflexión de la gloriosa palabra de nuestro buen Padre. Hemos estado este mes hablando de un tema que es como bien especial, ¿cierto? ¿Llegamos a la meta o llegamos a la meta? Cualquiera de los dos se puede aplicar, ¿cierto? Nuestro pastor hace 8 días nos enseñaba acerca de eso. Este término se puede usar en ambos sentidos. Llegamos a la meta. ¿Llegamos a la meta? Bueno, gloria a Dios. Ambos términos son válidos porque creo que este es un tiempo en que hacemos nuestros balances, ¿cierto? Lo que pensaba hacer este año, porque me imagino que en enero o en diciembre del año pasado se tuvo esos pensamientos, ¿qué metas hay para este año? Y este es el tiempo en que hacemos como ese balance. Pero a la vez que hacemos ese balance ya estamos pensando lo que se hizo, que bueno, gloria a Dios, gracias damos a Dios. Amén. Y por las que nos faltaron, entonces vamos a hacer ese propósito. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me alcanzó el tiempo? Los recursos, ¿cierto? Es algo bien interesante, bien bonito. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, oh Dios. Muchas gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, en que tú nos permites reunirnos como tus hijos, como hermanos, para adorarte, alabarte, para dar gloria y honor a tu santo nombre. En esta hora, Padre Celestial, te rogamos, oh Padre Santo, que tú mismo seas poniendo paz en el corazón de todos y cada uno de tus hijos en este lugar, Padre. Señor, quita toda distracción, toda ceguera de entendimiento y toda dureza de nuestro corazón. Padre Celestial, que tu palabra llegue a nuestras vidas y que la gloriosa presencia de tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento, pero también nos fortalezca para ponerla por obra. A la gloria de tu santo nombre, lo pedimos y te damos gracias en el santo nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver un tema que trata acerca de el llamado, ¿cierto? Ya nuestros pastores Mario y Mauro nos han dado unas enseñanzas maravillosas y pues no sé si en realidad, pero tienen que ver con el tema, ¿cierto? ¿Hemos llegado a la meta? Gloria a Dios. Entonces nos preguntaban, ¿y ahora qué sigue? Por una parte. Y también, ¿y hasta cuándo? Bueno, veamos que hoy el Señor nos habla acerca de un llamado que Él nos hace, muy especial. Vamos a estar leyendo en San Mateo capítulo 4, versos 18 al 22. Por favor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. El Señor añada bendición a su palabra en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Aquí vemos en el comienzo del ministerio público del Señor Jesús, andaba por allí, por estos pueblos donde Él diríamos que se crió en Nazaret y sus alrededores, y estaba pasando por la orilla de un gran lago, mar que hay ahí en toda esa región, y vio. ¿Qué estaba haciendo por ahí el Señor?
pues sin duda alguna que estaba predicando. ¿Qué hora podía ser? Calculemos la media mañana o algo así. Era temprano de todas maneras. ¿Por qué era temprano? Porque había unos pescadores ahí a la orilla del mar que estaban limpiando sus redes y dice que otros las estaban remendando. Pues esas son labores que se hacen cuando ya uno levanta su hora de trabajo y pone todo en orden, ¿cierto? Bueno, gloria a Dios. Ahí estaban estos varones que pasaba algo curioso, que el Evangelio de Lucas también nos ilustra este mismo pasaje, pero con un poco más de detalles. Lucas nos dice que cuando Jesús pasaba por ahí, sin duda alguna que iba mucha gente detrás de él, porque en esos tiempos usaban tanto los maestros de la ciencia, del arte, de la filosofía, usaban el ir caminando por las calles y sus discípulos les iban siguiendo. Al Señor también parece que lo iba siguiendo mucha gente, porque dice que le pidió a Pedro que apartara una de esas barcas, la de Pedro por supuesto, de la orilla, y él ahí habiéndose subido a la barca, desde la barca le habló a la gente. Ahí como que nos dice que era mucha gente. Bueno, él habló, les dio una enseñanza y luego ya descendió de la barca nuevamente y le dijo a Pedro algo bien interesante. A ver, entra la barca un poco adentro del mar y lanza la red. Ellos usaban para pescar así con los barcos unas redes que hoy en día también las usan, largas, tienen quizás más de 1 metro de anchas, y en la parte de abajo, o sea, por un borde, tienen plomos para que mantenga bien paradita, diríamos, ¿no? Y el Señor le dijo, ve y echa la red. 2 cosas bien importantes. Pedro, inmediatamente, ¿qué le dijo? Le dijo, Señor, hemos estado pescando, trabajando toda la noche. ¿Y cuánto hemos pescado? Nada, ni uno para el desayuno. Entonces, pues Pedro, ¿qué pasa? Pedro era pescador de profesión, ¿cierto? Desde chinche, tal vez desde pequeño, digamos. Uy. Él había estado con su padre, porque por lo visto esto era una tradición familiar, y sabía cuál era la hora para pescar y la zona donde pescar, ¿cierto? Entonces dijo, pero Señor, no, pues, sin embargo, en tu palabra echaré la red. Pues el pescador soy yo y usted, pues, discúlpeme, pero usted es un carpintero que pues ahora está saliendo con predicación y toda la cuestión, pero bueno, en tu palabra echaré la red. Y dice que se fueron un poco más adentro y lanzaron la red, y eso fue una pesca pero impresionantemente grande, de tal manera que tuvieron que llamar a otros compañeros por ahí y llenaban esas barcas y todavía parecía que se hundían y la red seguía llena. Entonces Pedro, inmediatamente que vio esto, se sintió redargüido. Dice que se bajó de su barca y fue y se postró ante Jesús y le dijo, apártate de mí que soy pecador. Ya no era pescador, sino pecador. Bueno, gloria a Dios. ¿Y el Señor qué le dijo? Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Pero no solo a él, también a los otros compañeros, eran 4 los todavía jóvenes, porque dice que ahí estaba el papá de Jacobo y Juan, pues se supone que ya tenía unos cuantos añitos más. Y pues esto fue un milagro grandioso que tocó el corazón de estos hombres, y ya no tuvieron argumentos, sino que siguieron a Jesús, nos dice la palabra, ¿no? Fue un llamado que el Señor les hizo y ellos lo atendieron. Bueno, no sé si inicialmente había duda en el corazón de ellos y el Señor
tuvo que hacer este milagro o él lo hizo para mostrar delante de toda la gente que estaba mirando una misericordia grande del Señor. Lo cierto es que le siguieron. Estos hombres le siguieron y bueno, fue un llamado: venga, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero pues ellos tendrían idea acerca de ese llamado. Bueno, pues posiblemente igual que con la pesca, no estaban tan convencidos, pero después de eso tampoco tenían mucha duda. Así que lo siguieron porque se convencieron. Sin duda el Espíritu Santo les dio convicción de que debían de seguir. Gloria a Dios. Pero tal vez ellos también se hicieron algunas preguntas. ¿Y este hombre qué? Sin duda alguna que Jesús no era del todo desconocido para ellos, porque Jesús había crecido en esa región, ahí alrededor de ese lago, por ahí en toda esa zona. Y estos varones, pues la vida de ellos era ser pescadores y ya eran mayores de edad, porque también la palabra nos dice que Pedro ya tenía un hogar formado. ¿Sí lo dice la palabra? Sí. Gloria a Dios. Porque un día la suegrita de Pedro estaba enferma y el Señor la sanó y ella se paró a servirles. Gloria a Dios. Entonces ya eran varones con cierta edad, ¿cierto? Con cierta experiencia, y se preguntaban, pero bueno, ¿y aquí para dónde irá esto? ¿Para dónde vamos? Es un predicador, listo, pero es que no tiene ni una sinagoga, una capilla, una bodeguita, pues, para que sea su centro de estudios. ¿Y dónde es la cuestión? Pero lo cierto es que el Señor les dijo, sin duda alguna, lo que nos dice en Marcos 10:45. Nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero también Lucas, el evangelista, nos dice que Él vino para buscar y salvar ¿a quiénes? Los que estaban perdidos. Gloria al Señor. Estas son motivaciones grandes. El Señor les dijo: ven y yo les haré pescadores de hombres. Bueno, era un término que ellos lo podían entender bastante fácil. El Señor siempre usó términos muy apropiados de acuerdo a con quién hablaba, ¿cierto? Si era con agricultores, en este caso con pescadores, pues era fácil hacerse entender. Pescadores, atrapar, ¿cierto? Recoger, capturar. Los haré pescadores de hombres. ¿Qué había que hacer así con todo este llamado y esta información? Pues había que seguirle, ¿cierto? Seguirle para descubrir a plenitud y a ciencia cierta la visión, el encargo del Señor. ¿Será que el Señor también nos llama a nosotros? Gloria a Dios. ¿Y qué hay que hacer entonces con todo lo que sabemos? Porque pues nosotros ya no somos nuevitos, ya somos antiguos, ¿cierto? Ya sabemos mucho, gloria a Dios. Pero entonces hay que hacer la visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores y de toda la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, en este momento, que tenemos una visión, una meta, que es ser y hacer discípulos de transformación y multiplicación. Gloria a Dios. Entonces, esto es importante. No es algo gravoso, porque la obra del Señor, el discipulado, el trabajo para el Señor, es algo muy sencillo, no es gravoso. Esto es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que no tenemos por qué hacer
un esfuerzo sobrenatural, solamente disponernos, ¿cierto? Disponernos para, Señor, heme aquí, yo iré. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Gloria sea al Señor. Esta gente, aquellos obreros, aquellos hombres, pues tenían algunos pequeños problemillas ahí que solucionar, porque no era tan fácil. En el pueblo de Israel de aquel tiempo, la familia era el centro, el núcleo de la sociedad, y era algo honorífico. El miembro de una familia se sentía orgulloso porque ahí es donde se transmitían de padres a hijos los valores, los principios, la honestidad, la integridad, la religión, ¿por qué no? Tal vez hasta la política, es decir, la forma en que se administraban. Todo esto era en la familia donde se hacía esa transmisión de los valores, de los principios. Bueno, ellos tenían esa lucha. El Señor los puso a valorar. Digo, bueno, pero ellos sin duda alguna fueron a decirle a su familia, no, vamos a ir allí con el predicador, vamos a ir con fulanito de tal que nos llamó y lo vamos a acompañar. Bueno, sin duda alguna, ¿qué creen? El Señor también les ayudó a darle convicción a la familia de entender. Entonces, ellos siguieron a Jesús y dejaron su empresa, porque sin duda alguna ya eran empresarios, ¿sí o no? Dice que tenían ¿cuántas barcas? Por lo menos 2. Y ahí era una fuente de ingresos que sin duda alguna estos muchachos pues no eran pobres. Bueno, quizás no eran ricos, pero tenían su medio de sostenerse y sostener a su familia pues en un nivel más o menos agradable, creo yo. ¿Ustedes lo creen? Bueno, entonces ellos dejaron eso, lo dejaron para seguir a Jesús. Se inscribieron, como quien dice, se inscribieron en una academia andante, porque el Señor los iba a preparar. Ellos fueron con Jesús y Jesús comenzó a darles su pensum práctico, porque ellos comenzaron a escucharle hablar al pueblo, a enseñarle del amor de Dios, de las maravillas del Señor, del arrepentimiento, de la salvación, de la redención, de todas estas cosas que el Señor nos habla. Y también ellos le vieron sanar a los enfermos, hacer liberación a los oprimidos por el diablo. También a lidiar por ahí con unos paisanos que venían a molestar cada rato, a hacer preguntas y a querer interrumpir. Unos amigos llamados fariseos, ¿cierto? Aparecían de vez en cuando, únicamente de vez en cuando cada día. Y resulta que también el Señor les fue entonces dando todas esas enseñanzas de una forma práctica. También les enseñó. En el pueblo de Israel había unas ciertas personas que no eran nada deseables, nada queridas. Los publicanos eran cobradores de impuestos. ¿Y a quién le gusta estar pagando impuestos? Bueno, se hace porque es un deber, pero no porque tal vez les guste mucho. Y unas damas por ahí que andaban, bueno. Entonces, todo esto ellos lo aprendieron, los discípulos que se convirtieron del Señor. Por allá en Marcos también 3, 14 y 15 dice que Él escogió a unos cuantos para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Cuándo los iba a enviar a predicar? Pues cuando ya les había enseñado. Eso no fue así de una, vaya, predique, no.
Él les enseñó primero y luego los mandaba a predicar, pero también les dio autoridad para que sanaran a los enfermos y que si era el caso, si aparecía por ahí alguien con problemas más graves, pues le ministraran liberación para que fuera libre de las opresiones del enemigo. Todo esto el Señor fue Él quien lo hizo. ¿Por qué? Porque es que el servicio al Señor es el Señor quien nos prepara. Él es el que lo hace. ¿Y cómo lo hace? Por la pura gracia de Dios. Es la obra del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que usa la palabra del Señor para obrar en el corazón del pueblo. De manera que no tenemos por qué preocuparnos, solamente disponernos. ¿Por qué? ¿Será que el Señor, así como estuvo llamando a estos jóvenes para que los siguieran y para formarlos, a nosotros nos hará ese llamado el día de hoy? Claro, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y Él nos quiere dar ese curso que le dio a los apóstoles? Pero si ya el Señor está por allá en la gloria. Pero Él nos da ese curso. ¿Dónde lo encontramos? Ahí en el Evangelio. El Evangelio en sus 4 versiones. Ahí encontramos en el Evangelio del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí encontramos ese cursito. No es sino darle una repasadita, porque es que resulta que lo mismo que el Señor le enseñó a aquellos varones en ese tiempo, ahí está disponible para todo el que quiera recibir ese curso. Pero además del curso es que la gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo viene a aquel que se dispone de corazón a servir al Señor. Claro está, esto Dios pone el querer como el hacer. No se sienta mal usted, es un llamado del Señor. Porque imagínense nomás cuántos estaban en esas barcas con Pedro y Andrés, Juan y Jacobo. Eso había mucho más personas y el Señor solo llamó a 4. Así que no se preocupe, aquí como de 500,000 que hay en Bosa, solamente está llamando a los discípulos de Cristo. ¿No les parece? Gloria a Dios. Pero no se sientan solos, también hay otras congregaciones de sana doctrina a nuestro alrededor. Entonces, el Señor, ese curso lo tenemos ahí para nosotros aprovecharlo. Gloria a Dios, qué bendición. Es una herramienta, es la gracia de Dios manifestada para que nosotros hagamos lo que Jesucristo el Señor vino a hacer. ¿Qué fue lo que vino a hacer? A salvar a los perdidos. Vino a dar su vida por muchos. Entonces, eso es lo que el Señor también delegó, porque Él estuvo apenas 3 añitos y no estuvo sino en el país más chirritico que había por ahí por ese lado, ¿cierto? Pero formó a 12. En realidad pudo formar a muchos más, pero quizás esos fueron como los 12 que sacaron el diploma, que se preocuparon por ir a reclamarlo, ¿cierto? Entonces el Señor nos delega que le ayudemos, que hagamos esa obra. Bueno, ayudar, Él tiene derecho a mandarnos. Al fin y al cabo, Él es nuestro Señor y Dios, ¿cierto? Tiene toda la autoridad, pero no, tampoco Él no lo hace a la fuerza. Es de nuestro corazón que lo podemos hacer, que lo debemos hacer. De manera que la obra del Señor en nosotros, ¿qué es lo que hace? Pues dice la palabra también por allá en 2 Corintios 5:17, ustedes se lo saben de memoria, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es.
todas las cosas antiguas que pasaron. Ahora somos ¿qué? Personas nuevas, recreadas, nuevas. O sea, nos hicieron una purificada bien bonita, bien maravillosa por la mano del Señor. También en Efesios 2:10 nos habla ahí de que en Cristo hemos sido creados, diríamos más bien recreados. ¿Para qué? Para estar en buenas obras, las cuales Dios había preparado, ya nos la tenía listica para que anduviéramos en ellas, ¿cierto? Entonces, mire que todo está listo, no tenemos que hacer nada, eso ya está todo planificado, el Señor ya tiene planillado todo eso. Mis hermanos, el servirle al Señor es algo que en vez de ser una carga es un deleite, es un gozo, de verdad que sí, porque cuando uno de pronto tiene la dicha, ese gusto tan grande de poderle hablar del evangelio a una persona, a un hombre, una mujer, a alguien que quizás hasta puede estar agobiado, y uno le habla y esa persona recibe al Señor y uno ve que el Señor le explica del evangelio y uno ve que esa persona como que le cambia el rostro, se goza y después está aquí cada 8 días recibiendo la palabra. ¿Les da alegría o no? Gloria a Dios, es un alma que se sacó del infierno porque allá tenía asegurado su puesto. ¿Sí o no? ¿A dónde andábamos nosotros antes de conocer de Dios? Uy, allá. Y antes, como con cierta ironía, por allá en la paila 70, en la 100. ¿Sí hablaban así? No, ustedes no, eran los otros que están por afuera. Pero esa es una realidad. Hemos sido rescatados. Yo de parte mía le doy gracias a Dios por las personas que me compartieron el evangelio. Bueno, muchas lo hicieron muy poquito, pero hasta que llegó una que me dedicó unas cuantas horitas y me enseñó mucho. Y sin duda alguna, hoy que entiendo, el Espíritu Santo tomó toda esa palabra que este varón me enseñó, me leyó, me explicó de rapidez y cambió mi vida. Y hoy me siento dichoso. ¿Cuántos aquí se sienten dichosos de ser hijos de Dios? Gloria a Dios. Es una bendición muy grande poder alegrarnos de que fuimos rescatados nada más y nada menos que del mismo infierno. ¿Lo creen? Allá era donde teníamos el puesto, pero el Señor nos lo cambió, dijo, no deje eso allá, eso se va a quedar vacío por siempre, y a rescatar a muchos más. Y el Señor nos tiene un puesto maravilloso allá en la presencia de Él. Gloria a Dios. De manera que eso es una invitación grande, que ojalá dentro de las metas del próximo año, que me imagino que la gran mayoría estamos en ese plan, pensando, este año no alcancé a hacer esto, no alcancé a hacer aquello, o hice esto, hice aquello, pero el año entrante ya entonces toca seguir, como nos decía Pastor, ¿y ahora qué? ¿Cierto? No, pues hay que seguir, y no es prolongarlo, porque también nos dijo el pastor, ¿y hasta cuándo entonces? No, es ya que lo vamos a hacer, ¿cierto? La gracia de Dios es la que obra. Por allá en Filipenses 1:6 dice que es el Señor el que perfecciona lo que ha comenzado en nosotros. ¿Cuántos ya están perfeccionados? No. Estamos en ese proceso. El mismo Pablo, que fue un siervo de Dios tremendo, escribió casi la mitad del Nuevo Testamento y dice, no que ya lo haya alcanzado todo, no que ya sea perfecto. Imagínense, Pablito, sino que sigo adelante
para ver si logro, nos decía el pastor, agarrar aquello para lo cual Dios me agarró. Gloria sea al Señor. Es una bendición que nosotros podamos en este tiempo de metas, de proyectos, de alcanzar o de preguntarnos, ¿lo alcancé? ¿No lo he alcanzado? Ahora, ¿cuál es la meta a alcanzar en este próximo año? Que dentro de esas metas también, hermanos, extendamos esa misericordia que Dios extendió sobre nuestras vidas, también sobre muchos de nuestros vecinos, de nuestros familiares, que sin duda alguna lo están necesitando. Porque ¿quién necesita de Dios? Todos necesitamos de Dios, todos, los que estamos aquí, pero los que están afuera con mayor razón, ¿cierto? Porque Dios ha suplido algunas de nuestras necesidades, pero allí afuera hay una cantidad enorme que no han recibido por diferentes razones, tal vez especialmente porque no ha llegado alguien con la debida sabiduría, con la gracia y la presencia de Dios, a hablarles del glorioso Salvador que tenemos. Demos gracias a Dios. Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Señor, te damos por tu santa y gloriosa palabra, porque es viva, porque es poderosa, porque ministra a nuestro corazón. Es tu palabra, oh Dios, la que ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, porque le hemos dado, Padre Celestial, el lugar correcto a muchas de nuestras actividades, Padre Santo, porque sabemos que el primer lugar en nuestro corazón es para ti, Señor. Perdónanos, Padre, si quizás nos hemos desviado a momentos, pero te damos gracias porque, Señor, tú nos vuelves como aquella oveja que por alguna u otra circunstancia se ha saltado la cerca del camino, pero tú nos vuelves a traer, Padre. Hoy te rogamos, Señor, hoy pedimos por todos aquellos que habitan a nuestro alrededor, que no te han conocido, Padre, porque seas tú obrando de una manera sobrenatural, como tú mismo nos pides allá en Mateo 6, 37, 38. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros, porque la mies ¿qué? Es mucha y los obreros pocos. ¿Cuántos obreros hay aquí del Señor para ir a la mies? Gloria a Dios. Que ojalá al finalizar este próximo año toda la iglesia esté comprometida y esta sea una iglesia de obreros del Señor para ir a recoger la mies. Amén. ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios, gloria al Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Muchas gracias porque comprendemos que tu misericordia es grande y que tú enviaste a tu amado Hijo para salvarnos, pero no solo a nosotros, sino a toda nuestra familia y a los que están a nuestro alrededor. Padre, gracias. Derrama, oh Dios, una unción sobrenatural de tu Santo Espíritu sobre toda esta tu iglesia, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, porque con el poder de tu santa palabra y la gloriosa presencia de tu Santo Espíritu, en un año veremos, Señor, una cosecha recogida para la gloria de tu santo nombre. Gracias, amado Rey. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga. Feliz semana para todos.